Bueno, voy a presentar la validación de mi instrumento sobre el tema de la aplicación de los mapas conceptuales en estudiantes de pregrado. Ya. No, la aplicación de mapas conceptuales en la comprensión de textos explicativos en estudiantes de pregrado. Bueno, cuando elaboré el instrumento de investigación, primero fue este instrumento que voy a mostrar acá, que ya lo había expuesto. Este instrumento, como vemos acá, yo lo había expuesto y tenía en cuenta las tres dimensiones de la comprensión de textos explicativos: comprensión textual, comprensión inferencial, comprensión crítico colaborativo con sus indicadores. Y la prueba, como había expuesto acá, era para desarrollar con la asignación de puntajes de 2,5, 1 punto, 2 puntos. Era variado y solamente había puesto dos preguntas tipo objetivo nada más. Ya. El resto era para desarrollar. Y esto me basé de una prueba PISA que fue tomado del año 2005, pero en la prueba PISA solamente habían 3 preguntas, yo lo tuve que adaptar, pero cuando comencé a estar en la etapa de la validación, había solicitado a un profesor, que ya lo mostré la vez pasada, ¿no? Que es doctor en educación. Bueno, me había puesto puntaje regular de 25, pero como usted me había dicho de que 25 comparado a 100 es muy bajo, ¿no? Para que sea regular, en realidad tiene que ser de 50 para más, ¿no? Entonces 25, y me puso que el instrumento cumple con lo básico de consistencia en lo correspondiente a la validez de contenido. Puntuación o valoración 25, ¿no? Me puso la firma y bueno, también pedí la validación, bueno, a ver si me podía validar un experto en el tema. Y el experto en el tema me había puesto la siguiente puntuación, de acuerdo a ese instrumento, ¿no? Acá lo voy a mencionar. Me había hecho las observaciones que le comenté, volviendo a recalcar, ¿no? Para que tenga conocimiento. Me había puesto las observaciones, ya un experto en el tema, ¿no? Se debe buscar los elementos característicos propios del mapa conceptual, considerado como única estrategia. Respecto al mapa conceptual, interrelación, creatividad, estilo, complejidad no son los adecuados. Ya busqué información y lo he reemplazado por impacto visual. He vuelto a tomar mi materia de consistencia. En cuanto a los indicadores que están observados acá, lo he modificado, ¿no? He puesto un indicador más en la comprensión inferencial, donde he considerado uso de interpretaciones simbólicas. He corregido los indicadores con otros términos, ¿no? Y he modificado algunas preguntas, lo he pasado a tipo objetivo, ya no para desarrollar, sino de tipo objetivo. Y bueno, cuando cuando me revisó el trabajo, me había puesto la siguiente puntuación en la validación. Aquí está. En la validación me había colocado un puntaje de deficiente, ¿no? Desde la 1, de claridad, objetividad, actualidad, organización ¿Quién ha suficiente. sido el revisor? Sí, acá el profesor es Esquén, Eric Esquén, es experto en el tema, ¿no? Pero me había puesto esto, me dijo que, bueno, que la variable independiente sí se mide, ¿no? Pero yo estaba estaba un poco confundido. ¿Qué dice él? Sí, que la variable mapas conceptuales sí se mide, tenía que verlo considerado ahí en la prueba escrita.
no me pudo conceder su firma hasta que se levante, ¿no?, las correcciones, ¿no? Me puso que aún no es aplicable porque el instrumento que va a ser utilizado como pretest y posttest no posee la aplicación de las bases teóricas suficientes y el instrumento no evalúa ambas variables. Se podrá medir, se entiende que la investigación es cosa experimental, entonces no me firmó, pero me dio los puntajes acá, de acuerdo a ese instrumento. Entonces, viendo ello, tuve que hacer unas modificaciones. También había revisado un instrumento que usted dejó para marcar, que fue la 13ª semana, Ya. y lo pasé a esa tipología, ¿no? Que sea tipo objetivo. O sea, en vez que sea para desarrollar, porque va a ser problemático para corregir, por eso mucha subjetividad. Entonces, cambié mi instrumento a el que voy a mostrar ahora. Entonces, este instrumento que está acá, como ven, como se ve, ha sido para desarrollar y ha sido para dos preguntas para marcar nada más, tipo objetivo. Entonces, yo voy a modificarlo y el instrumento modificado está acá. Modifiqué el instrumento y fue de esta manera. Acá está el instrumento modificado. Acá tenemos, ¿no? He corregido las variables. Bueno, no, he corregido las dimensiones. No, he corregido los indicadores de las dimensiones de las variables. En este caso de la variable pendiente, comprensión de textos explicativos, seguí considerando 3 dimensiones: comprensión textual, inferencial y crítico valorativo, pero modifiqué la terminología de algunos indicadores. El primer indicador, identificación de sustancias químicas y propiedades, lo mantuve, pero por acá cambié algunas cosas. Puse ahora identificación de cambios de la materia relevantes, descarte de causas explícitas de un cambio se mantuvo, inferencia de causas y efectos no señaladas se mantuvo, pero añadí uso de interpretaciones simbólicas, inferencia, el propósito del texto, lo cambié la terminología. Le añadí argumentación de procesos químicos, que estaba en comprensión crítico valorativo, pero correspondía a comprensión inferencial. Formulación de conclusiones se mantuvo, y en la comprensión crítico valorativo he añadido 2 nada más, ya no eran 3, porque 3 había puesto argumentación, pero eso correspondía a inferencial. Entonces, en comprensión crítico valorativo, considerado juicio de la información del texto y opinión frente al contenido del texto. Entonces, también cambié, puse más preguntas. En indicador de inferencia, propósito de texto puse una más, en inferenciación de causa y efecto puse 3 más, y así fui arreglando el instrumento hasta que quedó de esta manera. Acá está el instrumento modificado, acá el texto no se ha modificado, lo que se ha modificado son algunas preguntas, y como se ve acá, todas son objetivas. O sea, la primera pregunta, que era para desarrollar, lo puse a manera alternativas, para que sea mejor. La 2 también igualito a manera alternativas, la 3 igual a manera alternativas, la 4 igual hasta la 5, que corresponden a la comprensión a nivel textual. A partir de la 6 es inferencial. Y acá consideré alternativas, como está el otro instrumento que ya fue modificado, tenía para desarrollar, pues esta vez le puse alternativas. La 7 igual con alternativas de tipo objetivo, la 8 igual, la 9 igual, la 10 también igual, la 11 igual con alternativas y a nivel inferencial, ¿no? La 12 igual hasta en la 13, como se ve, se va a interpretar el propósito general del texto. Entonces también tuve que crear nuevas preguntas de tipo objetivo para cada indicador. En este caso también acá la 14, lo mismo. La conclusión en la 15, la conclusión en la 16, en la conclusión en la 15 respecto al texto, y la 16 también de acuerdo a la lluvia ácida. En la 17 también ya entra el juicio, ¿no? Juicio acerca de los procesos. Entonces, la 17 y la 18 son de juicio, y la 19 y 20 son de opinión, que eso ya fueron creadas aparte, ya como alternativas de tipo objetivo. Y de acuerdo a este instrumento, nuevamente, solicité la validación de 3 profesores. Ya. Y acá tengo las validaciones. A ver. Acá en la validación 1, me validó el profesor Novoa. En la validación ya del nuevo instrumento, o sea, la primera fue el instrumento anterior, con puntuación de 25%.
En la segunda, ya en instrumento modificado, en la primera validación, me lo hizo el profesor Campana, que había revisado el instrumento ya modificado, ya de tipo objetivo, con todas las preguntas objetivas, y me puso puntuación 75%, o sea, está en la escala de muy bueno. 75% me había explicado de que tengo que también tener un instrumento para mapa conceptual y me había corregido unas redacciones, cómo debo redactar, ¿no? Fue muy valioso su aporte y me puso la firma. El promedio de valoración me puso 75% y la opinión de la aplicabilidad me puso que debo mejorar la redacción de la prueba de entrada, ¿no? Bueno, sí, seguido, después usted, profesor, le había mandado su correo también mi instrumento y mi ficha de validación. Me colocó una puntuación que fue, bueno, del 84% promedio, de acuerdo a los indicadores, claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, suficiencia, coherencia, metodología. En claridad, 75%, objetividad, 90%, actualidad, 70%, organización, 75%, suficiencia, 80%, intencionalidad, 80%, consistencia, 75%, coherencia, 80%, metodología, 85%, y en promedio de valoración, 84%, ¿no? Colocó su firma. Y tercer profesor que me validó, nuevamente le pedí al profesor Novoa para que revise mi instrumento. Nuevamente le pedí ¿no? su revisión y su llenado en la ficha de validación. Y me colocó en claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología, un 70%. O sea, había colocado nuevamente ya con el instrumento modificado, ¿no? Y bueno, me puso de opinión que cumple con lo correspondiente a la validez del contenido, ¿no? Un promedio de valoración de 70%, y bueno, esos son las tres fichas de validación que había solicitado a los profesores, ¿no? Ok. Bueno, ahora yendo a la confiabilidad. Esta prueba lo he aplicado, he querido aplicarlo en estudiantes universitarios, en una universidad particular, pero el profesor me dijo que, es un colega mío, me dijo que ya estaba terminando el ciclo y que ya está en las últimas, ¿no? Ya no había opción. Entonces, viendo esa realidad, le pedí a un docente de secundaria, que es un colega mío, a ver que lo aplicara ahí como una prueba piloto, ¿no? Entonces, los resultados fueron estos, que están en Excel. Me lo puso cualitativamente de mal o bien, M de mal, de pregunta incorrecta, y B labial de pregunta correcta, ¿no? Entonces me puso estos resultados. A ver. Acá tenemos los resultados. En realidad eran 15 alumnos, pero debido a que no todos manejan la parte tecnológica y 3 no pudieron responder. Entonces quedó reducido a 12. Y acá están los resultados. Los puntajes no fueron muy óptimos. La nota más alta fue 12. Y esto lo pasé yo lo pasé, estos datos lo pasé a otro Excel, pero ya con la puntuación, ¿no? B de bueno, o sea, pregunta correcta, 1, ¿no? Asignación 1. Y M de malo, pregunta incorrecta, asignación 0. Entonces, viendo esos resultados, lo pasé en numeración. Acá tengo, y bueno, lo pasé en numeración y luego determiné el alfa de el Cronbach y luego el KR20, ¿no? Que es confiabilidad según Kuder-Richardson, ¿no? Entonces, acá pasé los datos, ya puntuación correcta, equivalente a 1, pregunta correcta, equivalente a 1, y pregunta incorrecta, equivalente a 0. Entonces acá está el número de los alumnos, del 1 al 12, porque son 12 alumnos.
Entonces, para determinar el alfa de Cronbach, primero lo que había hallado es, de acuerdo a las puntuaciones de cada pregunta, de cada ítem, le saqué un promedio, ¿no? Le saqué, a ver, a ver, ¿qué hice? A ver, por acá. Lo que hice fue lo siguiente, le saqué la varianza, ¿no? Le saqué la varianza. La varianza respecto a los puntajes de la primera pregunta y así hasta la 20ª pregunta de cada alumno. Entonces acá vemos que la varianza, de acuerdo al primer ítem, de los 12 alumnos, fue de 0,3. ¿Cómo salió esto? Puse la siguiente fórmula, igual var P de F4 a F15, ¿no? Entonces, de acuerdo a la primera columna. Entonces salió 0,3. Y así hice ¿cómo se llama esto? Un barrido, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Hice una corrida, ¿no? Y así salió acá, como vemos acá la segunda columna, 0,24, 0,24, 0,22, 0,1, 0,19, hasta 0,24 respecto a la 20ª pregunta. Entonces fue la varianza de cada ítem, de los 12 alumnos. Luego de ahí, de estas varianzas, saqué una suma de varianzas, cuya fórmula fue suma, igual suma, 16, que de acá, desde F16, de 0,3 hasta Y16, ¿no? Hasta 0,24. Y me salió 3,9. Luego de ahí, hice una suma o puntaje de cada alumno de los 20 ítems. O sea, sumé las puntuaciones de los 20 ítems de cada alumno. Y acá, para el primer puntaje del primer alumno, hice la siguiente fórmula. Igual suma desde F4 hasta I4, ¿no? Y así hice una corrida, ¿no? Un barrido por acá hasta abajo, ¿no? Así, ¿no? O sea, así de acá hasta abajo. Y de ahí salió toda la suma. De acuerdo a esas sumas, saqué la varianza. O sea, la varianza la sumen los ítems. Y la fórmula sería B igual una P al final, desde Z4 hasta Z15. Puse Enter y salió 5,4. Luego, finalmente, apliqué el alfa de Cronbach. ¿No? Ese valor alfa, que es el alfa de Cronbach, va a ser igual al número de ítems, que en este caso sería 20, porque son 20 ítems lo que formulé, entre el número de ítems menos 1, o sea, 20 menos 1, que es 19, todo esto multiplicado por 1 menos el cociente entre, vemos ahí, es F17, que corresponde a la suma de varianzas entre la varianza y la suma de los ítems, que sería 3,9 entre 5,4. Y esto me arrojó un resultado de 0,3. El alfa de Cronbach es 0,3, que equivale a una confiabilidad del 30%, ¿no? Según los rangos, ¿no? Hay una confiabilidad. En este caso, de 0,53 a menos, la confiabilidad es nula. De 0,54 a 0,59, la confiabilidad es baja. De 0,60 a 0,65 es confiable. De 0,66 a 0,71 sería muy confiable. De 0,72 a 0,99 sería excelente confiabilidad. Pero en este caso, como me salió 0,3 y corresponde a una confiabilidad de 30%, 0,3 el valor de alfa, entonces la confiabilidad es 30%. En este caso, me ha arrojado una confiabilidad nula, ¿no? También he determinado el KR20. Con el KR20 es algo parecido. En este caso he hallado la probabilidad, que sería el promedio de las puntuaciones de los alumnos en el primer ítem, y así en el segundo ítem, tercer ítem, hasta el 20º ítem, hasta el ítem 20. Y sale
el valor de 0,5 respecto al primer ítem con la siguiente fórmula. Coloco igual, coloco promedio desde F4 hasta F15, o sea, la primera columna, el primer ítem. Y me sale 0,5. Hago un arrastre, este es el nombre, hago un arrastre, y lo demás hasta el 20º ítem, y acá tenemos los valores, 0,5, 0,42, 0,42, hasta 0,42 respecto al 20º ítem. Luego hallo Q. Q sería, en este caso, Q sería la probabilidad negativa. P sería la probabilidad positiva. La probabilidad negativa respecto al primer ítem fue 0,5. Y esto sale con la fórmula igual 1 menos P. En este caso, 1 menos la probabilidad positiva. Recordemos que la probabilidad positiva más la probabilidad negativa es igual a 1. Entonces, si P en el primer ítem me salió 0,5, para que sea 1, Q tiene que ser 0,5. Entonces, de acuerdo a Q, al primer ítem, hago un arrastre y salen los valores de Q hasta el 20º ítem. Luego, efectúo el producto P por Q. Entonces sería, en este caso, para el primer ítem, 0,3, que sería la fórmula igual, en este caso, de la primera columna, F16 por F17. Entonces sería F16, o sea, 0,5 por F17, 0,5. A ver, claro, entonces 0,3. Y hacía un arrastre para los demás hasta el ítem número 20. Y luego, de esos productos obtenidos, hago la suma. Y acá me sale 3,9. Y este 3,9 sale con la siguiente fórmula. Igual suma desde F18 hasta I18. Coloco Enter y me sale 3,9. Luego, hago una suma, el puntaje total o suma de las valoraciones de los 20 ítems de cada alumno, ¿no? La primera, como vemos acá, es 9 respecto al primer alumno, y esto sale con la siguiente fórmula, igual suma desde F4, paréntesis, F4, 2 puntos hasta I4, cierro paréntesis, coloco Enter, sale 9. De ahí hago un arrastre y me salen las sumas de los demás alumnos con sus puntajes. Luego de ahí, de estos datos, saco la varianza de la suma, o sea, el total, la varianza total. Y me sale 6,1. Y este valor sale con la siguiente fórmula. Coloco igual bar nada más, no coloco la P, sino bar, como había visto en los tutoriales. Abro paréntesis, coloco de Z4, 2 puntos hasta Z15. Luego cierro paréntesis, coloco Enter y me sale 6,1. Con estos datos hallo el KR20, de acuerdo a Kuhner-Richardson. Y este KR20 va a ser igual al número de ítems, que es 20, entre el número de ítems menos 1, o sea, 20 menos 1, que es 19, y todo eso multiplicado por la diferencia entre F20 y F19 entre F20, o sea, F20 viene a ser la varianza total, o sea, la varianza de la suma, que es 6,1. A 6,1 le resto F19, que sería la suma de PQ, ¿no? De la probabilidad positiva por la probabilidad negativa, que es 3,9, y se divide entre F20, que es la varianza total, o sea, la varianza de la suma, que es 6,1. Y esto me arroja un resultado en un KR20 de 0,4. Entonces, esto corresponde a una confiabilidad de 40%. Según los rangos, corresponde a una confiabilidad nula. Bueno, entonces, de esa manera he podido hallar la confiabilidad, tanto para Alpha Chromox y para el KR20, ¿no? Me han salido los dos, en este caso, nulo, ¿no? Confiabilidad nula. Entonces, yo puedo... ¿Cuál es el valor de la confiabilidad que te ha salido? ¿Perdón? 0,4 creo, ¿o cuándo te salió el KR20? El KR20 me salió 0,4 y el Alpha de Cronch me salió 0,3. Una confiabilidad bien baja. Sí, yo me imagino de ser Prácticamente no hay confiabilidad. Habría que analizar las preguntas con más detalle. Ahora, cuando
Ahora, yo tengo una duda en realidad respecto a algo, por ejemplo, el detalle que cuando, si te das cuenta, el SPS, el SPS nos sirve para poder hallar la confiabilidad, bueno, en el caso de respuestas politómicas del 1 al 5, pero también nos sirve para poder analizar las preguntas, ¿cierto? Y ver ¿no? qué es lo que está fallando, ¿cierto? En el caso de preguntas dicotómicas, que es 0 y 1, hay esa dificultad, difícilmente podemos hacerla, pero sin embargo existen otros mecanismos. Ahora, si tú hubieras podido convertir, no, habría que ver eso también, si tú podrías convertir el 0 en 1 y el 1 en 2, habría la posibilidad de poder analizarlos con el SPS, ¿cierto? ¿Cierto? Porque el problema me parece que del SPS es que el 0 no lo analiza, pero sí el 1, ¿te das cuenta? Entonces es como si tuviera 1 casero vacío, por eso no trabaja el SPS. Pero si tuviéramos si el 0 lo convirtiéramos en 1 y el 1 en 2, habría o cabría la posibilidad de poder trabajar con el SPS y analizar con mayor detalle, ¿no? Con mayor detalle, ¿no? Cuáles son las preguntas que han fallado o cuáles son las preguntas que están fallando, ¿no? Porque en una prueba de conocimiento, no, ocurre mucho de que si los alumnos no entienden la pregunta, o sea, si les es muy complejo a los alumnos la pregunta, entonces significa que no van a responder de manera diferente, ¿no? Porque recuerda que cuando yo elaboro una pregunta tiene dos tipos de varianzas. Uno, la varianza como pregunta, ¿no? Como pregunta de manera individual, ¿cierto? Y una es como conjunto, ¿no? Porque recuerda que yo elaboro un instrumento y ese instrumento está formado mínimo por 10 preguntas, ¿cierto? Entonces, si la pregunta número 1, por ejemplo, es respondida por 10 sujetos, entonces esos 10 sujetos responden de una determinada manera. Supuestamente la varianza debe ser similar en la medida de que la entienda, ¿cierto? Pero sin embargo, en la pregunta número 3, no la entienden de manera diferente, entonces la varianza varía, ¿cierto? Varía en relación a los mismos sujetos, ¿no? Y lo mismo ocurre con el conjunto. Entonces, puede ser que algunas preguntas no la hayan entendido, por lo cual su varianza es diferente. Y como su varianza es diferente, significa que nos están discriminando. Entonces, eso habría que analizar con cuidado para ver cuáles son las preguntas, ¿no? que tienen buena discriminación y cuáles son las preguntas que no tienen discriminación. Eso por un lado. Después, el otro problema que tenemos en preguntas de pruebas de conocimiento es el grado de dificultad de las preguntas, ¿cierto? Cuando las preguntas son muy difíciles, no las entienden también. Entonces hay que hacer una gradación en cuanto a nivel de dificultad de las preguntas. No, hubiera sido interesante poder utilizar el SPS, lastimosamente no se puede en estos casos, pero como te digo, si pudieras cambiar el 0 por 1 y el 1 por 2, es posible que se pueda trabajar con el SPS y hacer un nivel de análisis mucho más completo, en realidad, ¿cierto? Ahora, el hecho de que tengas confiabilidad nula, de hecho, es preocupante. Significa que tienes que rehacer el instrumento. O habría que identificar cuáles son las preguntas que están fallando también, pues, ¿no? Ese es el detallito. Ahí Entonces, hay un profesor, problema. entonces yo le puedo cambiar en vez de 0 a 1 y de 1 a 2 y Claro. aplicar Y el ingresa al CPS, SPS. Claro. para preguntas dicotómicas. No, con alfa de cromas trabaja cuando si trabajas, lo cambias a 1 por 0 por 1 y 1 por 2, entonces con el alfa de cromas lo puede reconocer, ya no hay ningún problema. Profesor, y si quiero saber qué pregunta necesita una formulación, una reformulación, ¿cómo hago? A ver, vamos a repetir un caso. Vamos a ver si puedo hacerlo. Tengo muchos archivos abiertos. Voy a tratar de cerrar algunos un ratito. A ver. Voy a presentar un ratito. ¿Cierto? Entonces, ojalá puedan verme, ojalá puedan verme. Vamos a ver dónde está. A ver, dentro. A ver, no está acá. No sé dónde tengo el.
Vamos a mirar dónde está. Ay, no lo tengo acá. Pero voy a abrir un SPS, ¿ve? A ver. Voy a subir un poquito. Ahora sí. Logran ver lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. A ver, voy a coger este. Esta es la aplicación anterior que hicimos. Voy a abrir el SPS un ratito. Bueno, que el SPS a veces demora un poquito. Cuando tienes más programas, el SPS demora un poquito. A ver. A ver, miren acá, por ejemplo, esta es una base de datos del instrumento que les apliqué la vez pasada, pero del primer instrumento, ¿cierto? Que tiene, me parece, 38, 29 preguntas. 29, me parece que eran 28, ¿de dónde salieron los 29? Bueno, me parece que eran 28 preguntas, 29 preguntas. Vamos a analizar la confiabilidad un ratito. La fiabilidad se supone que es analizar escala, análisis de fiabilidad. Y ahí ingreso todas las preguntas. ¿Cierto? Y para mirar las preguntas, supuestamente me voy a estadísticos, escalas si se elimina el elemento, continuar, aceptar, ¿no es cierto? Supuestamente está con el alfa de Cronbach, porque es un instrumento de respuestas politómica que va del 1 al 5, ¿cierto? Y miren que el instrumento, como instrumento, tiene una confiabilidad de 0,77, 0,728, ¿cierto? Sin embargo, si yo miro las preguntas, aquí dice correlación total de elementos, ¿no? Significa que cada pregunta se está correlacionando con el total. Y miren, no, ahí podemos observar de que hay respuestas que tienen respuestas negativas, ¿no es cierto? Entonces, toda pregunta que tenga un valor aquí inferior a 0,20 o que incluso tenga respuestas de 0 o negativas, supuestamente son preguntas que no están discriminando. Es decir, son preguntas que las personas no las están entendiendo de manera adecuada, ¿no? Y eso, de hecho, es algo que se tiene que cambiar. Por ejemplo, leo la pregunta número 2, miren acá. No, la pregunta número 2 tiene un valor negativo, que es menos 0,272. Entonces es una mala pregunta, ¿cierto? Y miren qué dice acá además, ¿no? Que si la confiabilidad es 0,76, si elimino esta pregunta, su fiabilidad como instrumento sube a 0,78. Es decir, esta pregunta o debo eliminarla o debo corregirla, porque lo que está haciendo es bajar el nivel de fiabilidad del instrumento. Entonces miramos la pregunta, miren lo que dice la pregunta. Revisa la información de páginas conocidas para determinar si tiene la información que necesita. O sea, aparentemente es una buena pregunta, pero sin embargo, cuando ustedes la han leído, la han entendido de forma diferente, por lo cual tiene que corregirse. Entonces, esta manera de análisis me permite identificar, ojo, eso es importante, identificar aquellas preguntas, ¿no es cierto?, que están bajando
el nivel de fiabilidad del instrumento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada persona que lee la entiende de manera diferente. Por lo tanto, su varianza, ¿no es cierto?, no concuerda con la varianza de las demás preguntas. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Otra pregunta negativa. Miramos una negativa, no. Otra pregunta negativa, a ver. No hay una pregunta negativa, pero hay preguntas bajísimas, ¿no? Miren acá. La pregunta 7 también, ¿no? 0,115, ¿no? Bajísimo. La pregunta 10 también, ¿no? La pregunta 12. Entonces, eso lo que he hecho es corregir esas preguntas y aplicarlo hoy día nuevamente al instrumento para ver, ¿no?, si realmente la corrección ha permitido de que el nivel de fiabilidad de ese instrumento que les he aplicado ha mejorado. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ese análisis me permite identificar no solamente la fiabilidad del instrumento, sino la fiabilidad de cada pregunta de manera independiente. Entonces, eso es lo que debemos tratar de hacer con, ¿no?, con nuestro instrumento cuando hagamos, ¿no?, la fiabilidad, ¿cierto? Ese es el detallito. ¿Sí? Hasta aquí hay una pregunta, jóvenes. ¿Alguien tiene que presentar nuevamente? Sí, ¿Alguien tiene que presentar su instrumento? Dígame. Le he preguntado la vez pasada, no sé si la semana pasada o la anterior semana, me había explicado de que eso era para instrumentos de carácter politómico, ¿no? Y para dicotómico, ¿sería lo mismo? Claro, también se puede hacer, sino que el detalle es que el problema es que el SPC no lo hace. Por eso, para poder hacerlo, lo que deberíamos tratar es de que el 0 lo convertimos en el 1 y el 1 lo convertimos en el 2. Y de esa manera me parece que el SPS lo puede trabajar y podríamos hacer ese análisis. Ya. Y ahí hallo el alfa de Chromebase y ahí veo para cada pregunta, ¿no? Cómo está cada pregunta. Así es. Ya. Ya, profesor, muchas gracias. Profesor, Escuche, ¿qué tal? Buenas. Para el último trabajo, que es la exposición, que usted presentó ahí un modelo, usted dijo que iba a poner en el Classroom ejemplos. Hay un ejemplo que está a su costado, tienen que abrir el documento. ¿Sí? En el mismo archivo he subido, me parece que ayer, porque se me fue el tiempo, he subido un ejemplo. Ábranlo y ahí hay un ejemplo ahí. O sea, ahora sí está el documento que les he indicado y el ejemplo que está a su costadito de cómo podrían presentarlo. He colocado ese ejemplo. Sino que le he puesto en el mismo archivo. Ya. Muchas gracias, profesor. Okay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿O alguien que quiera presentar su instrumento o su validez o su confiabilidad? Profesor, yo quería presentar este instrumento. Ya, preséntelo. A ver, esperamos, Calderón, ¿lo estás presentando? ¿Lo estás presentando, Calderón? Sí, voy a detener acá. Compartir pantalla. Sí, un momento.